más que todo cuando se pasa a la vía ordinaria, puede ser por muchas circunstancias, ¿no? Entonces, vamos a hacer una definición de lo que es una auditoría médica. Ustedes saben que todo tipo de auditoría que se puede realizar en cualquier ámbito, en el ámbito económico, una auditoría a la parte de lo que es talento humano, de recursos humanos, siempre va a tener una finalidad, la cual puede ser o bien una medida preventiva o posterior una medida sancionatoria de manera externa, ¿no? En la parte de la auditoría médica es importante, nosotros en cada unidad de los servicios departamentales de salud, aparte de lo que son los ministerios, se cuenta directamente con una unidad de auditoría médica. Esta unidad de auditoría médica lo que se encarga es de ver los informes técnicos que se puedan realizar producto de algún tipo de situación que hubiese sucedido en un establecimiento de salud o tal vez en un hospital de segundo o de tercer nivel. Se debe evaluar los mismos y lo que les decía, es importante ver que sean características tanto técnicas, preventivas y correctivas. Y muchas veces, nos asustamos, ¿no? Cuando vemos el concepto de auditoría, upa, vamos a tener problemas. Evidentemente sí, ¿no? Pero hay auditorías internas que su característica es prevenir y las externas muchas veces llegan a sanciones, incluso de tipo penal. Es importante ver también lo que es el acto médico, ¿no? Que constituye el acto médico, el accionar que podamos llevar adelante, primero como personas, como profesionales del área de salud que corresponda para dar cumplimiento a la normativa. ¿Cuál es la normativa? La 3131, que es la ley del ejercicio médico, que ha provocado sin duda una serie de repercusiones, más que todo por los términos o conceptos que manejábamos de negligencia médica, que muchos de los casos las personas aplican, ¿no? El término de negligencia médica, cuando eso no está establecido en el Código Penal, no está tipificado como negligencia médica, no existe esa situación, simplemente están dado por una situación de hechos que puedan ser culposos o dolosos directamente, ¿no? En ese entendido, ¿cuál es el propósito que va a tener esta normativa, no? Lo que nosotros queremos con esta normativa es ver qué resultados se puede obtener de los diferentes servicios, tanto de los entes gestores. Los entes gestores, recordemos, pueden ser los públicos, los privados, las cajas, ¿no? Es que son la mayoría donde están adscritos los trabajadores, por ejemplo, y ver más que todo la parte del análisis de un expediente clínico. Es importante cuando cuentas con una información de un expediente clínico, hacerlo de manera correcta, idónea. Muchas veces nosotros, por ejemplo, observamos la parte cuando se tiene que hacer una auditoría médica, empezando de la calidad de la información que se pueda contar, ¿no? Del llenado correcto. Hemos visto en la experiencia que los expedientes, por ejemplo, son mal llenados. En la parte de los recetarios recibos, ni se diga, la normativa nos dice llenar con letra legible y a la vez imprenta. Y ahí tenemos un gran error y el momento que se debe realizar una auditoría, el problema es mayúsculo para nosotros, ¿no? Entonces, todo eso está amparado bajo la resolución ministerial 306, ¿no? Emitida por el ministerio. La auditoría constituye para nosotros prácticamente un instrumento para poder mejorar la calidad de la atención que podamos tener, los indicadores referenciales que son conocidos como estándares, ¿no? Los estándares de calidad en atención en salud que siempre son requeridos, ¿no? Muchas veces tenemos que ver lo que es calidad y también lo que es calidez, ¿no? La calidad de atención, siempre vemos, ¿no? Que tanto la OMS, la OPS nos dicen que hay un determinado número de atención de pacientes, ¿verdad? Y muchas veces no se cumple eso porque llegamos a atender más pacientes, ¿no? Sobrepasa. Pero siempre nosotros conversamos con muchos de los profesionales médicos, lo que más se procura es que pueda haber una calidad de atención, ¿no? No la cantidad de atención. Evidentemente, tanto los ministerios como los servicios departamentales nos miden a nosotros con números. Lamentablemente, en el aspecto de salud, son números, ¿no? Y eso también son conocidos como los famosos estándares. Ahora, esta parte de lo que es auditoría médica sin duda es reconocida por la Carta Magna, la Constitución Política del Estado. En su artículo 39 reconoce eso. Recuerden ustedes que la Constitución ampara todo lo que es salud, desde el artículo 18, conformado directamente, porque nos dice que toda persona tiene derecho a la salud.
Entonces, al tener toda persona el derecho a la salud correspondiente, lo que amerita es que pueda tener un acceso pronto a esa salud. Pero también al tener un acceso pronto a la salud, no significa en muchos de los casos que el profesional en el área de salud, independientemente de su jerarquía, pueda cometer actos culposos o pueda cometer actos dolosos. Es por eso que la Constitución nos dice a nosotros que el Estado debe garantizar los servicios de salud y ahí se reconoce sin duda, ¿no? El servicio privado, se reconoce la salud pública, muy importante, se reconoce, por ejemplo, el trabajo de lo que son las cajas. Vamos a ver, por ejemplo, que eso está enmarcado en la nueva normativa, que es la ley OSA 52, ¿no? Y eso nos permite a nosotros trabajar de manera coordinada con lo que son los servicios de salud. Eso nos permite verificar a nosotros que pueda existir las famosas auditorías médicas basados en la Constitución. O sea, que nada se deja al azar, ¿no? Pero se debe evaluar muchos aspectos, porque la mayoría de la gente, la población en el común, cuando sucede un fallecimiento de un paciente, lo primero que dicen, negligencia médica. Pero no nos ponemos a pensar si la negligencia ha sido producto de falta de infraestructura, falta de equipamiento, falta de insumos, falta de suministros. Eso es algo muy importante y que el Estado tiene la obligación de garantizar, no solamente el Estado, también los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos municipales deben garantizar que se pueda contar con todo eso para que evitemos el término de negligencia médica, que no es el correcto, ¿no? La ley sin duda va a sancionar tanto la acción y la omisión, ¿no? De situaciones que puedan ser emergentes por la negligencia del ejercicio de la práctica médica. Sin duda, muchas veces vemos esa parte de la dejadez que podamos tener tal vez como personas del área de salud en muchos aspectos, lo cual complica. Y quien paga las consecuencias, lamentablemente, es pues la población, ¿no? Producto de todo lo que es una auditoría médica, siempre va a venir acompañado de lo que es la responsabilidad. Nosotros somos responsables por los actos que vamos a llevar adelante. Esos actos pueden ser de manera buenas, ¿no? Porque nadie en el buen entendido, el profesional en el área de salud, le dice, bueno, hoy voy a salir y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuántas cirugías voy a realizar y cuántos van a fallecer? Eso no sucede. Nadie, el ser humano no está preparado, más al contrario, el personal de salud está comprometido para poder salvar las vidas, ¿no? Que correspondan. Y eso es lo que muchas veces la población tendría que comprender y entender, pero muchas veces no sucede, ¿no? Entonces, esa responsabilidad profesional médica que se tiene, lo que hace es ver el arte de curar, pero también responder ante la justicia por los daños ocasionados. Muchas veces la dejadez es confundida con la negligencia, ¿no? Qué sé yo, podemos estar haciendo un tipo de actividad, una atención de pacientes y pasa situaciones, ¿no? Que entra pacientes a un establecimiento de salud y, doctor, necesitamos un doctor, la gente ingresa muy alborotada, necesitamos que lo atiendan de emergencia y hemos visto en la experiencia que ese momento, ¿dónde está el médico? No está. ¿Qué es lo que ha sucedido? El médico puede estar almorzando y hemos encontrado. Es un minuto, segundos. Ustedes mejor que nosotros en el área legal saben que la vida está en un minuto y logran fallecer. Y ahí tenemos que ver las responsabilidades de las personas que puedan tener. Entonces, es un punto muy álgido realmente tratarlo, llevarlo a un aspecto penal es bastante complicado, ¿no? Porque se debe demostrar con hechos fehacientes que ha existido realmente la famosa negligencia médica que no está tipificada en el Código Penal. Entonces, al tener una responsabilidad profesional, nosotros debemos responder por los daños que podemos provocar dentro de lo que es la salud de los pacientes, ¿no? Ahí vemos la mala praxis médica, ¿no? Y vamos a hablar ahí de un aspecto, más que todo que los abogados manejamos el concepto penal, términos penales. Acá no vamos a ver responsabilidades mucho, digamos, administrativas. ¿Por qué? Porque al fallecimiento de un paciente y que este fallecimiento hubiese fallecido por causas propias
a una mala praxis médica o alguna situación propio del médico, del profesional que estaba atendiendo, sí se puede llevar un proceso penal correspondiente adelante. No pretendamos ver, no, primero deberían hacer un proceso administrativo. Muchas de las personas se equivocan, se confunden, ¿no? No, no, tenemos que agotar la vía administrativa, no. Lamentablemente, en el caso de fallecimientos o de lesiones que se pueda provocar, se pasa a la vía penal correspondiente. Y ahí se reconoce tanto los delitos culposos como los delitos dolosos. Nosotros conocemos los delitos culposos, son aquellos que no existe la intención, ¿no? No puedes salir a provocar daño a una persona. El día de hoy estoy saliendo, soy profesional médico, tengo programada 3 cirugías, ¿no? Y digo, bueno, hoy voy a agarrar y esta persona va a fallecer. No, no existe esa situación. Pero puede existir actos dolosos, ¿no? Donde la persona tiene la intención de dañar, de afectar e incluso de llevar al fallecimiento de una persona. Y eso sí se ve en la experiencia, ¿no? Hay varios casos de profesionales que están metidos en aspectos penales justamente por este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la responsabilidad médica, por lo general, este título siempre va a ser culposo, ¿no? Ahora, evidentemente, otros abogados, otros colegas van a tratar de siempre indicar, no, es que es doloso, porque lamentablemente el médico tenía la responsabilidad, la culpa, ¿no? De indicar esa situación de que pueda fallecer. Pero no es así. Siempre se considera un acto culposo, ¿no? Porque no hay intención y evidentemente tenemos que aplicar y demostrar la inocencia de la persona. Ustedes saben que toda persona se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta esos aspectos. ¿Qué elementos pueden componen directamente el delito culposo, no? Decimos que el delito culposo no hay esa intención, es la impericia, la falta de conocimiento, y eso pasa en muchos de los casos, ¿no? A veces tenemos profesionales bastante jóvenes que no tienen la experiencia necesaria, ¿no? Y esa impericia. Ahora también puede existir profesionales que hace mucho tiempo ya han egresado y se han olvidado prácticamente de qué tienen que realizar las actividades. Recuerden ustedes que siempre la práctica hace al maestro y los hábitos hacen al maestro. Tuve la experiencia de compartir con muchos profesionales médicos que se dedicaron exclusivamente a la parte administrativa y se olvidaron la parte asistencial. Entonces ahí comenzamos con la impericia, cuando tienen que atender a un paciente y se olvidaron de muchas situaciones, e incluso de hasta una intervención quirúrgica. Y no me van a creer, pasa. Es por eso que el ser humano debe ser, como siempre digo yo, un animal de la lectura, quiérase o no, quiérase o no. Muchos de los profesionales en salud me dicen, no, yo por eso no he estudiado derecho, por no leer, pero es incorrecto. Todo el tiempo tenemos que estar dando lectura, no terminamos de aprender, ¿no? La imprudencia, ¿no? Es no tomar las precauciones correspondientes, ¿no? Tú sabes que tienes que hacer un tipo de trabajo correspondiente, pero no has tomado el debido recaudo, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver el caso de tener que realizar una transfusión de sangre, ¿no? Por error has cometido otro tipo de sangre y eso complica, puede llevar a las causas fatales, las cuales son sancionadas por ley. Aquí vemos la parte de lo que dice la negligencia, ¿no? Y ese es el incumplimiento, por ejemplo, de los principios fundamentales y que son inherentes a la profesión. ¿Cuáles son esos principios inherentes a la profesión? El de poder anteponer sobre todo la vida de los seres humanos. Y eso está dado en el juramento hipocrático que realizan los médicos, ¿no? Está sobre todo la vida, no importa la costa de otra situación. Y los reconocemos prácticamente en la constitución política del Estado, ¿no? Entonces, es importante ver esa parte, existe la negligencia. La inobservancia de los deberes y reglamentos. En muchos de los casos esto simplemente alcanza a las MAES, a las máximas autoridades ejecutivas, pero también alcanza al resto de las personas. Cuando uno ingresa, por ejemplo, a trabajar a un área de salud, mínimamente tiene que ser inducido. Mínimamente, a cualquier área que esté ingresando, decirle, bueno, señores, señor profesional médico, odontólogo, cualquier área, lo primero que usted debe conocer es el MOF.
manual de organización y funciones. Segundo, conocer el reglamento interno de cada institución. Usted tiene que elaborar el POAI, tiene que ser parte de ese sistema, ¿no? Para poder evaluarlo directamente. Entonces, la persona no puede desconocer, decir, no, yo he entrado a trabajar y ellos no me han inducido. Lamentablemente, cuando hablamos en términos legales, no hay eso de que una persona puede decir, yo no sabía, desconocía, ¿no? Entonces, tenemos que saber lo que estamos realizando. En muchos de los casos, eso siempre comprende a los jefes de unidades y demás, pero no se escapa el resto del personal. Es por eso importante que siempre, tanto las autoridades nacionales, departamentales, tengan que capacitar constantemente a su personal para así evitar algún tipo de situación que pueda complicar directamente a la salud de los pacientes, ¿no? O de la población. La auditoría médica, sin duda, es un instrumento de gran calidad, ¿no? Lo que busca para nosotros es que sea preventiva. No, poder prevenir algunas situaciones que puedan suceder, perdón, ¿no? Y eso lo que logra hacer para nosotros es directamente ver que no exista futuros responsabilidades, ¿no? Ahora, cuando nos dicen que es correctiva, se debe ver las medidas correctivas en una primera instancia, en un proceso previo y luego en un proceso tal vez posterior. Se ve esas medidas correctivas. La parte pedagógica, ¿no? Muy importante para nosotros. Como les decíamos, la capacitación constante del personal, pero no solo la capacitación constante del personal, debemos ser autodidactas también en ese entendido. En la experiencia que tengo, he estado recién realizando supervisiones al área de salud, preguntando justamente a nuestro personal sobre aspectos técnico-legales en salud. Una pregunta que realizábamos basados en normativas como la Marcelo Quiroga Santa Cruz, la de 1178, y el personal me decía, no tenemos tiempo de leer, tenemos mucho trabajo que realizar. Error, gran error. Yo les comento esto que cuando Dios no quiera, alguno de ustedes puede estar sumergido en un problema, ahí no los van a salvar, es bien complicado. Esa parte tenemos que tener el cuidado correspondiente, es por eso que también tenemos que dar la lectura correspondiente a todo lo que significa las normas que están en vigencia, ¿no? Parte de esta auditoría médica, sin duda, es el expediente clínico que lo vamos a ver el día de mañana y constituye una prueba preconstituida en la auditoría médica. Todo el accionar que ustedes puedan realizar, desde el llenado de la historia clínica, los documentos que estén insertos dentro de lo que es el expediente clínico, constituyen una prueba preconstituida. Nos sorprende muchas veces cuando se realiza supervisiones y auditorías, borrones, enmiendas. Y ahí sí la normativa, cuando ingresa una auditoría, tienes que responder del por qué has realizado esa situación. Y muchos dicen, es que tenemos bastante trabajo que realizar y es bastante papeleo. Es verdad, pero lamentablemente también las personas tienen que ponerse a pensar que es parte de su trabajo y que al hacer los documentos de manera correcta van a procurar protegerse las espaldas ante futuras responsabilidades que puedan existir por la función pública, ¿no? Entonces el expediente clínico es muy importante para nosotros que lo vamos a estar viendo el día de mañana. Así también, dentro de lo que es las normativas, algún momento seguramente con ustedes, tal vez alguien ha pasado conmigo ley 1178 con enfoque en salud. Tratamos de verlo, desenfoque en salud. Y uno de los acápites especiales es este decreto supremo, el 23318A, que hablamos sobre la responsabilidad por la función pública, ¿no? Y ahí nos hablan, ¿no? Directamente de lo que es un proceso interno. Sin duda, el proceso interno es parte de un procedimiento administrativo que se hace ante todo servidor público o ex servidor público. Ahora, los ex servidores públicos no son ajenos de responsabilidad porque están bajo la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, es competente eso. Se ve sin duda la parte de lo que son procesos sumarios, que son autoridades competentes. Ahí parte de lo que es, digamos, el auditor médico que tiene que realizar y revisar los documentos. El auditor médico sí o sí tiene que ser de profesión médico para revisar ese tipo de documentaciones. Y sin duda el auditor médico lo que tiene que caracterizarle a esa persona es la imparcialidad.
al poder revisar los documentos, ¿no? Entonces, cuando revisan los documentos, bien pueden ver que hay un proceso y al fin de todo tal vez llegar a una impugnación, porque producto del proceso puede salir muchas situaciones, ¿no? Que tienes responsabilidad, e incluso llevarte directamente hacia la justicia ordinaria. La prueba preconstituida, como les decía, está marcado dentro de lo que es la ley 1178 y a nosotros nos señala que todo ese tipo de documentación tiene que ser pues de manera clara, de manera fidedigna verlo obtenido, no ver también qué contravenciones puedan existir dentro de lo que es la responsabilidad por la función pública. Ahora, nosotros vemos en el marco de la responsabilidad por la función pública los procesos que se puedan instaurar, ¿no? Ahí vamos a estar directamente con los procesos ejecutivos, que es a la máxima autoridad, están los procesos administrativos, que puede ser parte de una auditoría médica, los procesos civiles, que aquí también se pueden aplicar siempre y cuando exista daño económico al Estado o a las partes que han intervenido, y lo que es más importante, el proceso penal, cuando sí o sí hay delitos como el fallecimiento de una persona, pero que no sea directamente inherente por la falta de algún tipo de situación. Entonces, eso un poco nos afecta a todos nosotros, ¿no? La auditoría médica, ¿no? Es necesaria, sin duda. En muchos de los casos, cuando se habla de términos de auditoría, la gente lo que hace es lo primero, decir, Dios mío, es una auditoría, ¿qué vamos a hacer? Pero a veces es importante realizar las auditorías para poder ver y hacer la prevención correspondiente, mejorar la calidad, los estándares de calidad en salud. Es muy importante porque podemos estar cometiendo errores, tanto por acción o por omisión, ¿no? Se requiere el conocimiento de los manejos adecuados, ¿no? Una persona tiene que agarrar y tener los conocimientos correspondientes en cada una de las áreas que está trabajando. Es por eso que a veces por la inexperiencia podemos cometer errores, ¿no? La auditoría médica se basa en normas. Las normas son rígidas. Las normas no se las puede cambiar. No, no es decir, bueno, en la ciudad de Cochabamba se va a cambiar la normativa porque a nosotros nos parece. No, la norma es para toda Bolivia, su aplicación es para todo Bolivia. No se aplican normas directamente por ciudades, no se aplican normas por localidades, eso no pasa. En este momento nosotros estamos en Bolivia con una norma general. Sin duda, en otros países existen normativas. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que por estados tienen normas, ¿no? Pero Bolivia no. Tiene una norma general y es una norma rígida, lo que se debe cumplir, ¿no? Ahora también tenemos una flexibilidad. Toda normativa tiene que existir. Para eso existen las guías, existen los protocolos. Sin duda, las guías es muy importante, ¿no? Donde nosotros sabemos qué tenemos que realizar. El manual de organización y funciones, por ejemplo, nos permite a nosotros eso, ver los protocolos de atención en salud que podamos tener, no un protocolo de atención de partos, un protocolo de atención del área de emergencias, del área de enfermería, el área de odontología. Es muy importante contar con esos protocolos que son parte de las auditorías médicas que se tienen a realizar, ¿no? Toda esta situación de lo que es la auditoría en salud está basado en Bolivia con la publicación 63, que es el manual de auditoría en salud y las normas técnicas, ¿no? Esto lo van a encontrar sin duda en los portales de internet del Ministerio de Salud, en las páginas de lo que es seguros públicos, que cualquier persona puede acceder para poder tener conocimiento de la norma correspondiente, ¿no? Así vamos a ver que la auditoría en salud, sí o sí, lo que nosotros queremos ver es una evaluación que pueda haber de manera permanente, ¿no? Detectar algún tipo de irregularidades, algún tipo de situaciones que estén dándose para establecer correcciones, para ver la mejora correspondiente. En todo tipo de situaciones en auditorías médicas tenemos que tender a mejorar siempre, ¿no? Entonces, la auditoría médica a nosotros lo que nos permite ver son resultados inherentes, ¿no? A lo que es el sector de salud, a sus componentes correspondientes. Y todo eso a nosotros lo que nos ayuda es a poder determinar los grados de responsabilidad que pueda existir con las personas correspondientes, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta.
¿Qué tipos de auditoría podemos tener, ¿no? En la parte médica? La auditoría médica interna. Esta auditoría médica constituye un proceso regular que lo hace generalmente el auditor médico. Muchas veces tiene que ver la parte de lo que es el gestor de calidad también, de la información que se esté manejando. Tenemos que ver que esto sea con informes técnicos correspondientes, una evaluación, la misma auditoría interna sea preventiva, ¿no? Para eso también se conforman los comités. Existen comités de auditorías médicas donde son los encargados. Pueden ser los comités de auditoría médicas sectoriales, pueden ser departamentales, ¿no? Para poder prevenir este tipo de situaciones basados en lo que es la ley 3131, ¿no? Esta auditoría médica debería ser parte de un proceso normal de rutina correspondiente para poder encontrar indicios de una mala práctica médica, ¿no? Una mala práctica médica. No estamos hablando nosotros de negligencia médica, una mala práctica médica, ¿no? Entonces es importante para nosotros ver esa situación y que los informes sean remitidos ante las autoridades que correspondan para ver las medidas preventivas a tomar para poder corregir el accionar de las personas. Ya, la auditoría médica externa, como su nombre mismo lo indica, es externo, tiene también un proceso técnico, se analiza los datos, se evalúa los datos, es un carácter preventivo, pero esto tiene una aplicación más que todo en la parte externa de las auditorías internas. Vale decir que muchas de las veces puede conllevar a responsabilidades de tipo penal, ¿no? Entonces ahí debemos tener cuidado, ¿no? De ver que estos actos no estén enmarcados en actos directamente dolosos o actos culposos, porque eso puede llevar a responsabilidades. Y al tener ese tipo de responsabilidades, simplemente lo que se va a hacer son aplicar las sanciones correspondientes para poder determinar los grados de responsabilidad que pueda tener la persona. Sin duda, estamos sometidos a esta parte de la auditoría, no solamente los servidores públicos, también es la parte privada, ¿no? Es también lo que es la seguridad a corto plazo. Y eso debemos tomar en cuenta nosotros. Los tipos de auditoría, como verán, en la parte interna se ejecuta en la propia institución. Eso es muy importante. Como una medida preventiva, tiene que ser dentro de la propia institución a través de su auditor médico que tenga cada institución. Se lleva de acuerdo a normas establecidas en el manual de auditoría médica, por lo tanto se cuenta con un protocolo correspondiente para poder realizar. Se ejecuta con los recursos humanos de la propia institución. Eso es muy importante. Dentro de una auditoría interna, dentro de una entidad, se debe hacer con el recurso humano correspondiente que cuente cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver que abarca a los resultados que podamos obtener dentro de la institución, ¿no? Por eso se llaman auditorías internas. Y que la misma sea institucionalmente dependiente. Ojo, dependiente de la misma entidad. Es por eso que, como les decía, cuando hay un auditor interno, debe ser una persona proba, una persona correcta y sobre todo que aplique la imparcialidad. Porque nosotros hemos visto en muchos casos, en muchos procesos cotidianos, que puede existir la parcialidad y eso lo que va a hacer es provocar que no exista una auditoría correcta y no se pueda tomar las medidas preventivas correspondientes, ¿no? Ahora, la externa se ejecuta por una persona externa o por una institución externa que lo pueda realizar, ¿no? Se lleva igual que la auditoría interna bajo el manual correspondiente. Los recursos de esta entidad son externos, ¿no? Los que van a auditar. Abarca los procesos de la institución, al igual que la auditoría interna, y es institucionalmente no dependiente. Ahí se tiene una autoridad directamente que es lejana a la institución, donde ninguno de las personas que hubiese cometido algún hecho pudiese tal vez pedir la colaboración correspondiente, ¿no? Ahora, también se cuenta con la auditoría de acuerdo a la necesidad correspondiente.
Puede haber auditorías periódicas, lo cual se aconseja, sí o sí, parte de lo que es la gestión de calidad, ¿no? El comité conformado de gestión de calidad y auditoría médica, se debe hacer periódicas. Estas deben contar con un cronograma. Recuerden que todo tipo de actividades tampoco pueden ser actividades de policíacas, auditorías policíacas, ¿no? Con el fin de hallar responsables, pero también el personal tiene que ser consciente en su actuar, en lo que están realizando, ¿no? Es importante para nosotros que esto sea periódica, se tenga un cronograma establecido, ver cada cuánto tiempo se va a realizar. Evidentemente no podemos realizar, digamos, auditoría cada mes, ¿no? Eso es complicado. Entonces tiene que haber un periodo, un intervalo para poder realizar, puede ser trimestral, semestral, pero tampoco vamos a dejar que sea anual, porque tiene que tomarse medidas correspondientes, ¿no? El accionar siempre va a ser preventivo, propositivo, correctivo, y eso es muy importante que entienda quienes están realizando una auditoría. Debe estar programada, debe verse directamente los objetivos a nivel institucional, cuáles han sido planteados para este tipo de auditorías, que sean periódicas, ¿no? Obedece a un marco de referencia establecido, ¿no? O preestablecido, responde a la programación. Ahí puede ser el tipo de auditoría periódica o interna o externa, ¿no? Interna realizada por la propia entidad o externa por un agente fuera de la entidad. Siempre debe existir con un informe correspondiente, ¿no? Para poder emitir resultados que puedan existir. En esos resultados, o bien puede ser que la persona no tenga ningún tipo de responsabilidad sobre lo que es una auditoría médica, o bien que sí tenga algún tipo de responsabilidad que pueda llevar a un proceso tal vez administrativo o llegar hasta el penal, ¿no? Puede existir auditorías inducidas, sin duda, ¿no? Y esas son concurrentes. Vale decir, no va a existir un cronograma, ¿no? Va a ser imprevisto y estas auditorías inducidas puede ser cuando exista a conocimiento de las autoridades indicios de que puedan ser procesos que se estén manejando o negligencias que se estarán cometiendo o actos dolosos o culposos que estuviesen cometiendo dentro de la entidad, ¿no? Entonces, esta no puede ser periódica, como les digo, es cualquier momento, desde el momento que se origine una causa o un proceso correspondiente, debe haber un diagnóstico, también debe ser propositivo y correctivo, ¿no? Acá sí debe ser de acuerdo al requerimiento, ¿no? En el otro veíamos en auditoría periódica que debe ser de acuerdo a la programación. Acá lo que tiene que ser a requerimiento, ¿no? E incluso una persona que sepa de algún tipo de situación que está existiendo, que pueda afectar a, a, a la salud de una persona y que pueda ser por parte de un mal accionar de un personal de salud, tiene que hacerlo conocer. Porque recuerden que por omisión es tan culpable, dicen, que el que comete un delito como el que conoce y calla. Entonces, cuando alguien conoce de un ilícito, inmediatamente debe avisar eso, ¿no? Se debe ver los objetivos, ¿no? Que acaban a ser impuestos directamente, no es por conveniencia, son impuestos. Se debe ver que existe una investigación del hecho que sea puntual a lo que se va a tratar, ¿no? Responde a un caso exclusivamente, ¿no? Es interna también o es externa y cuenta con un informe final también, ¿no? Del caso que se está auditando, con las conclusiones igual que pueden llevarse a un proceso administrativo o puede llegar a un proceso penal, ¿no? Las auditorías médicas, ¿no? Las auditorías médicas internas, por si acaso, están programadas, en las que se cumplen de manera regular, como les indicábamos. También la especial es aquella que no está programada, que está determinada y directamente tiene que ser intervenida por autoridad competente. Y la inducida o incidental es la que cumple con un carácter directamente perentorio, ¿no? Puede verse, digamos, en pacientes hospitalizados o demás tipos de situaciones y los tratamientos que se puedan llevar adelante, ¿no? Entonces, las auditorías son muy importantes en ese aspecto. La auditoría interna médica, ya, lo que tiene que hacerse es de manera periódica o rutinaria. Como les decía, tiene que existir un control de calidad. Para eso es importante que un gestor de calidad pueda colaborar, ¿no?
No siempre va a ser punitiva, ¿no? Significa que no va a ser siempre sancionatoria. Entonces puede buscarse las medidas correctivas, las medidas preventivas e incluso las medidas, como decíamos, de formación que puedan existir. Puede ser que por desconocimiento de una norma, falta de protocolos, falta de manejos correspondientes, la persona pueda cometer, el personal profesional en salud pueda cometer un hecho, ¿no? Entonces, debe existir directamente un diagnóstico situacional también de la institución, verificar los datos que sean los correctos, los necesarios para poder llevar las medidas preventivas, ¿no? Generalmente ese tipo de medidas preventivas se realizan pues ante autoridades competentes, ¿no? Ya decíamos que la MAE tiene mucho que ver en este aspecto para poder coadyuvar incluso a las responsabilidades. Lamentablemente, cuando se habla de auditorías, conlleva pues la responsabilidad desde la persona que ha cometido el ilícito e incluso puede arrastrar a las autoridades superiores. ¿Por qué aspecto? Por no haber tomado en cuenta las medidas correspondientes, los protocolos correspondientes, haber tal vez inducido a su personal de manera correcta, de manera idónea, ¿no? Entonces es un poco complicado para nosotros poder ver ese aspecto. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los auditores en salud tienen que tener un perfil establecido por la normativa. Debe ser de profesión, de formación profesional en salud, relacionado con la materia. Recuerden ustedes que dentro de lo que es la parte en salud, se hace especialidades correspondientes para ser auditor médico, ¿no? Pueden ser diplomados, pueden ser magísteres, y que ellos llegan a ser personas ya especialistas en realizar las auditorías médicas. La formación, como ven ahí, debe ser en posgrado correspondiente, contar con el título. Debe tener una experiencia asistencial muy importante. Yo les decía, muchas de las veces el personal profesional está acostumbrado solamente al área administrativa y se olvidan del área asistencial. Entonces tiene que existir eso, de tener una experiencia asistencial para poder revisar directamente los documentos, lo que es parte del expediente clínico y dar un criterio correspondiente, ¿no? Sin duda, las responsabilidades importantes de la persona, es por eso que muchas veces para poder acreditar se pide que esa persona no tenga procesos correspondientes instaurados en la vía administrativa o en la vía penal, ¿no? La capacidad de análisis y de síntesis es importante. Analizar un documento, poderlo verificar ese documento, qué situación existe y la síntesis correspondiente de esto. Es por eso importante poder sintetizar los conceptos en una auditoría médica, porque no nos sirve a nosotros tener una auditoría médica de más de 400, 500, 800 hojas con el resultado que no sea lo correcto. La capacidad de síntesis es muy importante. Ética. Sin duda, la ética es muy importante. El auditor directamente tiene que tener la ética correspondiente para poder actuar, no tener la experiencia correspondiente de no tener procesos llevados ni administrativos ni penalmente hablando. Imparcialidad. Es importante. Puede ser que le toque a un auditor médico realizar justo una auditoría de una X persona, un compañero de aula tal vez, un compañero de trabajo. Debe existir la imparcialidad y si ve que no va a poder responder, tiene que recusarse ante esos casos. ¿Por qué? Porque más va a primar a veces la amistad. Entonces tiene que ser una persona imparcial. Debe estar sujeto a las normas correspondientes, ¿no? Las normas tanto dadas por lo que es la Ley 1178, la Constitución Política del Estado, esta norma de protocolos de lo que es las auditorías médicas en salud, ¿no? Confidencialidad, un perfil importante porque el auditor médico no puede informar de los resultados que pueda estar haciendo emergentes de un proceso de una auditoría médica. No puede estar divulgando porque esa situación puede comprometer directamente a la persona o el resultado emergente de ese proceso, ¿no? Debe ser prudente, tanto con los criterios que pueda brindar. No debe existir ningún tipo de vinculación con las personas que puedan estar siendo procesadas, amable,
Sin duda, muchas veces el auditor médico no puede ser una persona que simplemente se calle ante cuando una pregunta le debas realizar o se ponga terco o se ponga tosco. La persona siempre debe ser amable para poder llevar adelante, ¿no? Y lo más importante es la disposición de trabajo en equipo, porque el momento de ser un auditor en salud debes ingresar a revisar documentación y bueno, tienes que tener sí o sí la disponibilidad para poder trabajar en equipo y con otras personas correspondientes, ¿no? Es importante que el nivel de posgrado en auditoría en salud mínimamente cuento con un diplomado, ¿no? Equivalente a las 600 horas. Eso es muy importante, que esté avalado tal vez por alguna de las universidades, ministerios de educación. ¿Por qué? Últimamente se ha visto, por ejemplo, diplomados que no llegan a las 600 horas. Entonces, no son considerados directamente un diplomado todo aquello que tenga menos de 600 horas. Mucho cuidado. La experiencia profesional en el ámbito asistencial de 10 años. Significa en el ámbito asistencial de haber trabajado tal vez como médico en un primer nivel, tal vez si fuese la situación como especialista en un segundo o tercer nivel correspondiente, pero debe tener esa experiencia de 10 años, ¿no? No tener resoluciones ejecutoriadas en el ámbito civil o penal, tampoco procesos administrativos, no tener pliego de cargo ejecutoriado o que tenga una sentencia condenatoria que pueda afectar la situación. ¿Qué se audita? ¿Qué va a hacer el auditor directamente, no? Lo único que va a realizar directamente es ver los procesos, ¿ya? No los resultados, ver los procesos correspondientes, porque evidentemente los resultados se los deja inherentes a la persona que pueda sancionar. ¿Quién puede sancionar? En una vía administrativa, tal vez la MAE, y en una instancia penal lo hace el juez, ¿no? Pero sin duda el auditor es parte importante de eso. Se debe ver el desempeño profesional a través de lo que es la historia clínica, el llenado correspondiente de la historia clínica, la conformación del expediente clínico con todos los documentos emergentes de esta situación y los elementos que estén de acuerdo a la complejidad, ¿no? La relación del médico-paciente, ¿no? Debemos ver la famosa satisfacción del usuario. Eso es importante para nosotros, la satisfacción del usuario, porque en muchos de los casos es pues donde el paciente debe sentirse tranquilo desde el momento que ingresa para ser atendido hasta el momento que tenga que salir directamente de una atención médica. Y a veces el paciente sale con más dolores de cabeza o más estresado, ¿no? Porque muchas veces nuestro personal en salud tiene tanta carga procesal y a veces con la situación de la casa más, que bueno, explotan en el trabajo y no debería ser lo correcto, ¿no? Ahí vemos lo que es el consentimiento informado, sin duda muy importante, un documento que forma parte primordial cuando se hace una auditoría, parte de lo que es un expediente también, y qué más da todavía en la situación cuando tenga que llegar a una vía ordinaria o una auditoría externa, es un documento muy importante el consentimiento informado, que se aplica en la parte médica y también se aplica en la parte odontológica. No, hay que informar al paciente el egreso correspondiente, tiene que haber las actas del alta solicitada que corresponde, ¿no? Eso es muy importante porque por ahí puede fallecer un paciente y cuál ha sido el motivo, ¿no? Entonces, ver que el paciente ha solicitado su alta, ¿no? Las actas de rechazo a la intervención, eso es muy importante, donde generalmente la familia, tanto en el consentimiento informado, la internación, son los que van a tomar parte de este asunto. Es importante ver que exista, ¿no?, el rechazo correspondiente para no realizar la intervención y con eso evitar que puedan decir, es que es negligencia médica, eso es lo que atribuye la población, pero sin duda el familiar dice, no quiero que lo operen. No, realmente no quiero que lo operen. Veremos qué resultado va a tener, tal vez por el miedo u otras situaciones, pero es bueno contar con el rechazo. La ficha social correspondiente, un documento muy importante para ser anexado correspondientemente, ¿no? La auditoría médica, lo que nos comprende a nosotros, es el inicio de la auditoría.
La auditoría médica se da por muchas situaciones, como les decíamos, por una situación oportuna en el momento, tal vez por una denuncia correspondiente, por una investigación que se está llevando adelante. Ahí es importante lo que es el Comité de Gestión de Calidad, la parte de auditoría médica, ¿no? Tanto interna como externa, de los establecimientos de salud. Se debe designar las funciones correspondientes, tanto al auditor médico, las personas que van a acompañar a ese equipo, identificar cuál es el análisis de la materia que se va a llevar adelante, cuál es el motivo de la auditoría, ¿no? Primordial, vamos a contar seguramente con un documento previo para llevar adelante la auditoría. Los documentos esenciales es lo que va a estar parte de lo que es el expediente clínico, ¿ya? Y para nosotros es importante, ¿no? Incluir toda esa documentación, porque el momento que Dios no quiera, uno de ustedes pueda tener un problema, lamentablemente es lo que se ve, se anota en un proceso. Entonces no hay, me había olvidado justamente, qué sé yo, este tipo de documento, que el recetario recibo no estaba ahí, el partograma, no sé, es que nos habíamos olvidado. Eso no existe. Cuando uno llega a un proceso, tiene que estar consciente de que debería contar con todos los documentos y haber hecho todo el trabajo correspondiente en lo que es el llenado correspondiente de lo que es el expediente clínico, ¿no? Se debe ver el análisis, el cual está conformado, sin duda, se puede conformar por un comité, pero basados en la normativa correspondiente, ¿no? Se debe ver que exista un informe final. El informe final no implica directamente, como les digo, ya la sanción. Es una auditoría que se está realizando, donde pueden verse, digamos, acciones preventivas, acciones de corrección correspondiente, o por último, sugerir algún tipo de sanción correspondiente, pero no es el área específica, como les decía, ¿no? La emisión del informe final, muy importante para nosotros, porque eso se va a hacer llegar ante la máxima autoridad ejecutiva dentro del establecimiento. Ellos serán lo que van a determinar si pasa un proceso administrativo o pasa directamente a la vía ordinaria, un proceso penal, ¿no? Tiene que haber el seguimiento de control mediante una acción rápida. Cuando se hace una auditoría, no simplemente se entregan los resultados y bueno, dejamos esa situación. Se debe hacer un control permanente para ese tipo de situaciones, ¿no? La auditoría médica externa igual tiene un procedimiento, un inicio de procedimiento cuando se conoce un acto por alguna acción u omisión que se hubiese cometido, ¿no? Y eso se lo puedes realizar directamente ante la MAE, puede ser también el director técnico de alguna entidad que se pueda realizar y para que se conozcan, ¿no?, los actos que hubiesen sido cometidos, tanto por acción o por omisión, ¿ya? La recepción de solicitudes en un proceso de auditoría médica externa se debe ver directamente los documentos que puedan llegar, que puedan encaminar a un proceso propio, ¿no? La conformación del comité. Ahí también vemos que tiene que estar la parte de gestión de calidad, va a conformar a un comité de auditoría médica externa y eso va a estar integrado mínimamente por 2 auditores médicos que sean acreditados. No, no simplemente podemos decir, bueno, nosotros tenemos el título de auditor médico y nosotros podemos realizar las auditorías. No, la entidad, la MAE, tiene que nombrar a sus auditores médicos como nombra a sus gestores de calidad también, ¿no? Entonces tiene que existir esa documentación, ¿no? Vemos lo que es la recusación de los auditores. En una auditoría externa, los auditores tienen que recusarse por mucho tipo de situaciones, como les decía, ¿no? Puede ser que exista qué sé yo, un tipo de amistad, un tipo de injerencia, pero debe ser debidamente justificados, ¿no? No puede ser auditor una persona que, qué sé yo, lo estén denunciando o tenga un problema, digamos, el hermano, el primo, el compadre, y la persona sigue ahí apoyando. No, se debe recusar e intervenir en ese tipo de procesos, pero lamentablemente muchas veces no lo hacen, ¿no? Debe existir la resolución de la recusación, tiene un plazo perentorio, ¿no? Para poder hacer todo esto dentro de los 7 días próximos, para ver si se va a aceptar o se va a rechazar esa situación. La exclusión de los auditores puede ser por recusación o puede ser por una excusa voluntaria correspondiente, ¿no?
La reconformación también de lo que es el Comité de Auditoría Médica debe ser con base a sus integrantes que no han sido recusados, ¿no? Se vuelve a reconformar con todos aquellos que todavía hubiesen quedado parte de lo que es el comité. La obtención y la custodia del expediente clínico, ese es el documento más importante, como decimos, es la prueba preconstituida. Por lo tanto, este documento debe estar sí o sí completo, de preferencia que esté foliado y de preferencia que sea el documento original. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos cuando se tiene que realizar las auditorías correspondientes se presentan copias y el documento sigue todavía en el establecimiento o en el hospital, es susceptible de que pueda ser cambiado. Entonces, hay muchas personas que se prestan a este tipo de situaciones para cambiar la documentación correspondiente. Entonces, no es oportuno ese tipo de situaciones, ¿no? Es custodiar el documento. Nosotros siempre recomendamos contar con las debidas copias para las partes intervinientes para que no se pueda alterar ningún tipo de documentación, ¿no? La admisión o el rechazo directamente de la auditoría médica, se debe hacer una revisión integral de toda la documentación, se debe enviar ante la autoridad competente, que es el director técnico de cada uno de los sedes, y ahí se debe fundamentar con una resolución donde se admite o se rechaza directamente la auditoría médica en salud, ¿no? La evaluación técnica, una vez emitida la auditoría médica, el comité conformado deben agarrar y ver ellos que en un plazo no mayor a 20 días hábiles deben acogerse directamente para proseguir la evaluación técnica correspondiente, ¿no? Entonces, como verán, es otra vez hablar de un proceso en pequeño que tenemos cuando hay auditorías médicas, ¿no? La notificación del resultado lo debe conocer tanto las partes intervinientes, siempre debe ser por escrito, ¿no? Deben contar las partes solicitantes, las partes intervinientes. Es muy importante que ese tipo de notificaciones cuenten con los respaldos también de la documentación, ¿no? Puede ser qué sé yo, por un auto inicial del proceso o tal vez por un auto final del proceso o por algún tipo de situaciones que mediante el proceso hubiesen planteado tal vez algún tipo de incidentes o situaciones, entonces se debe notificar a las partes, ¿no? Hay la apelación correspondiente que es en 3 días hábiles, muy importante, para poder apelar a las resoluciones o a los informes finales que puedan emitir. La revisión y la apelación lo deben hacer directamente la MAE, conjuntamente con los servicios de calidad y obviamente la parte revisora de lo que es auditoría, porque puede existir algún tipo de error y es siempre importante verificar eso, ¿no? La devolución del expediente clínico en original. Recordemos que todo tipo de documento como el expediente clínico tiene que volver a su lugar de origen. Se puede tal vez ahí recién sacar copias legalizadas o bien tal vez el desglose de documentos correspondientes. ¿Para qué? Para que poder seguir interviniendo en los procesos que correspondan, pero debe devolverse el documento a donde corresponda, pero con todas las medidas de seguridad y sacando las copias legalizadas que sean importantes, ¿no? Las acciones de la MAI ante una auditoría médica, lo que deben hacer ellos es ver directamente tanto los sujetos que han intervenido en esa situación, si existe algún tipo de responsabilidad o bien directamente va a liberar de algún tipo de responsabilidad o cargo que tuviera por haber realizado la auditoría médica. Entonces, es importante, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva tiene toda la tuición de poder realizar ese tipo de situaciones y que son emergentes de un proceso correspondiente, ¿no? Las acciones de la MAE, ante los resultados de la auditoría médica, puede liberar del cargo, ¿no? Eso concluye que no ha existido indicios de responsabilidad o evidencias de una mala práctica médica. Vuelvo a recalcar el término de mala práctica médica, ¿no? No vamos a hablar de otros términos que no corresponden. Entonces, la autoridad debe ser quien determine, seguramente hará conocer con los documentos correspondientes, liberará de responsabilidad. Eso con el fin de evitar a futuro que esa persona incluso pueda ser perjudicada. Porque recuerden que cuando ya es producto de una auditoría interna médica o externa médica, va a haber un resultado. En uno, digamos, como en este caso, te pueden liberar del cargo,
o en otro puede haber indicios de responsabilidad. Y lamentablemente cuando tienes ese tipo de situaciones, no te puedes presentar a exámenes de competencia, porque te piden dentro de los requisitos, uno, por ejemplo, son los informes que se mandan a la Contraloría, donde ahí sí o sí te van a perjudicar. ¿No? Aparte de los mismos servicios departamentales de salud, te piden los documentos de compatibilidad e incompatibilidad por el ejercicio del cargo. Y si tú tienes algún tipo de proceso, pues lamentablemente no te vas a poder presentar a ningún cargo hasta que se resuelvan en la vía que corresponde, ¿no? Los indicios de responsabilidad, sin duda, ante una auditoría médica, al ver indicios de responsabilidad, lo que se debe hacer directamente es aplicar la normativa. No puede ser un cumplimiento de recomendaciones correspondientes a qué? A un proceso administrativo que ha sido instalado ante la autoridad competente. Puede existir conciliación y arbitraje. Ahora está muy de moda conciliación y arbitraje, ¿no? Entonces, la remisión de la documentación se debe remitir ante esa unidad. Las partes correspondientes pueden negociar, pueden tratar de hallar algún tipo de solución, pero ojo, no se pueden solucionar ante situaciones de orden penal. ¿No? Puede haber auditorías tal vez de delitos de violación, incluso no solamente pensemos en fallecimiento del paciente. Hemos tenido acá experiencia en la ciudad de La Paz en algunos casos que incluso hubo en el área de odontología la aplicación correspondiente de lo que es la lidocaína y bueno, no sabemos en qué cantidad donde la paciente ha quedado completamente a merced del, del profesional y ha procedido a un acto de violación. Lamentablemente ese tipo de actos de violación son directamente derivados ante la instancia penal. Entonces no se aplica la conciliación y arbitraje en ese tipo de casos. Por ende, pasa al Ministerio Público. El Ministerio Público, a través de la máxima autoridad ejecutiva, a través de lo que es la autoridad de los servicios departamentales, debe hacer conocer de los ilícitos al Ministerio Público. Recordar que todo ilícito que se pueda cometer dentro de la función pública o bien directamente cuando estamos como servidores públicos en el área de salud, debe ser de conocimiento de las autoridades. ¿Por qué? Porque al no reportar ese tipo de situaciones, lo que hacemos nosotros es simplemente provocar omisión. Y la omisión es sancionada igual que la acción de las personas. Entonces debemos tener el debido cuidado correspondiente, ¿no? La auditoría médica lo que nos permite a nosotros es ver hallazgos de la auditoría, ¿no? Debido a las conformidades encontradas, qué documentación se ha presentado, si es oportuna esa documentación. En muchos de los casos, a veces pedimos incluso sanciones, ¿no? Correspondientes cuando los ilícitos se han cometido hace más de 6 o 7 meses. Y ahí es un poco complicado, ¿no? La calidad observada con la situación que se ha realizado de la auditoría médica, ¿no? Se debe ver, por ejemplo, que en esa parte no exista el incumplimiento de los protocolos correspondientes, ¿no? Que existan recursos suficientes y también ahí ver que no existe personal no calificado. Pues les decía, hay requisitos para ser un auditor médico, que son requisitos excluyentes, no directamente preferentes, son excluyentes. En el caso de contar, por ejemplo, con un diplomado correspondiente para ser auditor en la parte de salud, ¿no? En la auditoría médica se va a emitir conclusiones, sin duda. Las conclusiones, como les decía, deben ser sí o sí precisas y deben ser puntuales, ¿no? Ver el diagnóstico que se ha realizado, cuál ha sido el tratamiento otorgado al paciente, si hubo manejo adecuado conforme al ex artis, ¿no? Ver esa parte. En muchas de las situaciones, por ejemplo, en lo que es la historia clínica, ¿no? Dentro del expediente clínico, vemos, ¿no? Que han sido llenados datos incorrectos, empezando, por ejemplo, desde lo que es el tipo de patología que se ha atendido, ¿no? No tiene los signos vitales, por ejemplo, no hay toma de peso, talla, no hay datos correctos, ¿no? La aplicación de medicamentos, ¿qué medicamento se ha prescrito?
si era acorde al tipo de patología. Entonces, todo eso se ve. Muchos de los casos, cuando se hacen las auditorías por la prisa, resulta que ponen un diagnóstico X y el tratamiento otro, y resulta que el paciente termina falleciendo. Y obviamente que ahí va a salir el familiar a decir, no, pues aquí ha habido una situación de los médicos, que ellos me lo han matado a mi familiar, que eso es negligencia médica. Mm, Entonces yo les digo, ahí sí hay un ejercicio correspondiente de la profesión mala, ¿no? Ahí no habría directamente esa situación de que puedas haber cometido un hecho de manera, no tenías responsabilidad, no, ese momento no he llenado bien la parte de lo que es la historia, no he hecho bien el recetario recibo, eso no existe, eso es sancionado lamentablemente. Por eso cuando están ustedes en calidad de atención de los pacientes, yo les recomendaría poner los 5 sentidos, porque el momento que tú llegas a un proceso, a una auditoría, es muy difícil de salir de ella, ¿no? Ver también si hubo el consentimiento informado, válido, ¿no? El consentimiento informado es muy importante el momento de realizar cualquier tipo de intervención. Es así también que nosotros, cuando podemos realizar, digamos, algún tipo de auditorías correspondientes, vemos que no existe el consentimiento informado y muchas veces la familia del paciente se niega a llenar ese consentimiento. Ahora es importante que el consentimiento informado también el profesional haga conocer de lectura, ¿no? No le puede decir directamente al paciente, tome usted este documento y lea. No, uno debe dar lectura de manera concreta, es decir, se va a realizar este tipo de situaciones. La intervención va a ser por este motivo, por esta causa, para que pueda comprender la población qué tipo de intervención van a realizar ustedes. Si va a existir complicaciones, ¿no? Si estas complicaciones pueden ser prevenibles. Entonces, el momento es muy importante de indicarle directamente a los familiares del paciente qué tipo de situaciones van a suceder, ¿no? Las auditorías médicas, dentro de sus recomendaciones, también son referidas que las mismas deben encontrarse tal vez eh, puntos de inconformidad, tanto de las partes correspondientes, ¿no? Deben ser referidas esos puntos. Las auditorías externas también tienen que dar un dictamen final en los procesos que correspondan, sean esos procesos técnicos, administrativos, pero deben tener un dictamen final. Yo vuelvo a recalcar, no es una sanción, simplemente pueden ser situaciones de prevenir o de mejorar. Las autoridades llamadas por ley directamente, puede ser que pase un proceso administrativo, puede ser la unidad sumariante, la unidad jurídica de cada área, puede ser que pases a la vía ordinaria, que es el juez. Entonces, esas son las personas correspondientes, ¿no? Como verán, eso es parte de lo que es la auditoría médica. Estamos muy enfocados al concepto de lo que es el área de salud en este aspecto y en el área legal. Mi persona como abogado hace más que todo un estudio de este tipo de situaciones también con los profesionales médicos con los que vamos a trabajando. Es muy interesante ver esta parte de auditorías médicas. Yo realmente los invito a que puedan agarrar y realizar las experiencias correspondientes o las especializaciones correspondientes, porque una auditoría médica tiene que ver justamente con la parte legal y la parte médica, ¿no? Entonces, yo me despido con ustedes con esta frase, dice, un problema sin solución es un problema mal planteado. En muchos de los casos, se puede prevenir situaciones de llegar a procesos, de llegar a que las auditorías se puedan complicar, ¿no? Los problemas siempre van a tener solución, pero depende de cómo ustedes lo planteen, de cómo cada día puedan plantear su accionar directamente de lo que es la vida y más que todo en el ejercicio de sus funciones, ¿no? En ese entendido, yo quedo muy agradecido. Seguramente vamos a estar el día de mañana con otra situación en este curso y bueno, agradecido, estimado José Luis. Bien, doctor, al igual que usted, nosotros también estamos agradecidos
como COEXUR Bolivia de contar siempre con su presencia y su predisposición a la hora de llevar adelante cursos, seminarios y talleres en esta ocasión y seguramente lo que queda del año en modalidad virtual. Sin duda para nosotros es una alegría grande su participación siempre. Bien, señores, para ir concluyendo la jornada del día de hoy, voy a invitar a quienes tengan consultas, las puedan realizar rápidamente en el sector de chat. Por favor, nombre completo, ciudad o departamento y su pregunta clara y directa, por favor. Adelante, con quienes deseen hacer consultas. Vamos, nombre completo, ciudad o departamento y su consulta. No se olviden que este curso de auditoría médica y manejo del expediente clínico cuenta con una certificación de 2 certificados, obviamente ampliamente avalados por diferentes instituciones que a continuación les vamos a detallar. Solamente usted debe invertir 100 bolivianos. Así es. Solamente usted debe abonar 100 bolivianos y será parte de la certificación, además de que le vamos a otorgar un pendrive, así es, con toda la información, las diapositivas y el material que vaya a utilizar nuestro expositor, además de material inédito también. Sin duda, COEXUR Bolivia, pensando siempre en los profesionales bolivianos. Y les decía, los audios en este caso, por favor, no están permitidos. No están permitidos en la activación de los audios, salvo algunas excepciones. Así que, por favor, solamente en el chat las consultas, por favor. Ya saben, nombre completo, ciudad o departamento y su consulta. De lo contrario, no le vamos a poder transmitir la consulta a nuestro expositor. Nombre, ciudad o departamento y su consulta. Solamente esos 3 requisitos. Vamos, adelante. El señor Juan Calizaya, desde la ciudad de La Paz, Bolivia, nos consulta. Los principales estándares de una buena historia clínica, ¿cuáles son? Adelante, doctor, por favor. Adelante, doctor, por favor. No sé si tenemos suerte con el audio, si nos escucha. José Luis, ¿me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos. Le voy a retransmitir la consulta, pero creo que es importante también saber. Juan Calizaya, desde la ciudad de La Paz. Los principales estándares de una buena historia clínica, ¿cuáles son? Adelante, por favor, doctor. Perfecto. ¿Cómo está, estimado amigo de la ciudad de La Paz? Los estándares, sin duda, importante. Vamos a ver lo que es el expediente clínico, no tanto así manejar solamente la historia clínica, ¿no? Entonces debemos ver que los estándares estén sí o sí, documentos bien llenados, documentos que tengan información fidedigna, información que tengan oportuna y lo más importante para nosotros, que esa documentación tenga cronología. Eso es muy importante. En la experiencia hemos visto documentación que no tiene ni siquiera lo más importante, ¿no? Que es la historia clínica correspondiente, el llenado de los datos correspondientes. Entonces, tenemos que manejar esos estándares en lo que es el expediente clínico. Un saludo para nuestro amigo de La Paz. Muy bien, tenemos más consultas. A continuación nos escribe desde Tupiza, la joya bella de Bolivia. Buenas noches, Cintia Villena, desde Potosí, Tupiza. Muy buena la presentación. Los requisitos como profesional médico para realizar una auditoría médica, tanto interna como externa, ¿es la misma? Adelante, doctor. Una belleza desde Tupiza. Ayer justamente tuve una llamada muy interesante de alguien de Tupiza, producto de estos cursos, sin duda.
Los requisitos son los mismos, no pueden variar, no hay ningún tipo de excepción. Las auditorías internas y externas, lo único que se caracteriza la interna es que es realizada dentro de la entidad y la externa por un agente, ¿no? Que no sea de la entidad. En todo caso, los requisitos sí o sí son los mismos, como hemos visto, ¿no? En el caso de contar con el diplomado, correspondiente, ver que la persona sea una persona proba, que sea una persona idónea, no tenga los procesos correspondientes, sea un personal con perfil profesional en el área de salud. Entonces, los requisitos sí o sí son los mismos, independientemente de que sea una auditoría interna o externa, ¿no? Un saludo para tu pizza. Muy bien. Para quienes deseen hacer sus consultas, ya saben, nombre completo, ciudad o departamento y su consulta. No se olviden, para quienes deseen ser parte de la certificación, hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Pueden contactarse con los administradores de WhatsApp. Nos pueden escribir también directamente a nuestra fanpage Coexur Bolivia, o en este caso también nos pueden escribir a los números 70 45 26 40. Adelante, tenemos más consultas. Muy buenas noches, nos dicen. Desde Sucre, Bolivia, desde la capital de nuestro país, nos escribe Jimena Vargas, a quien le hacemos llegar un cordial saludo desde Coexur, Bolivia. Jimena Vargas nos consulta lo siguiente. Mi pregunta para el doctor es referente a los procesos que se generen por falta de material o insumos durante la pandemia. ¿Serán atribuidos al médico o a la MAE? Gracias. Adelante, doctor, con la respuesta, por favor. Bueno, muchas gracias. Saludos a la hermosa ciudad de Sucre. Esperemos estar pronto por ahí. En este aspecto de la pandemia, sin duda, hay situaciones de responsabilidad ante la falta de insumos y suministros, y eso por parte de ¿quién? De la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, y también puede ser a nivel nacional o a nivel departamental o a nivel sectorial. De que puede generar responsabilidades, sin duda, va a generar responsabilidades correspondientes. Lo más importante en este tipo de casos, siempre recomiendo que puedan contar con los documentos correspondientes. ¿Cuáles son esos documentos? Solicitudes. Y nosotros tampoco podemos agarrar y decir, bueno, como no nos ha llegado lo que hemos solicitado, vamos a suponer el caso de EPPs, ¿no? Que es muy importante el EPP para poder hacer la atención en pacientes COVID, por ejemplo, no nos ha llegado, pero bueno, entonces lo vamos a dejar ahí y es responsabilidad. No, en algún momento puede decir la autoridad, un momento, ¿y usted ha solicitado? ¿Usted tiene notas correspondientes? Entonces, como verán, es una corresponsabilidad, es compartida esta situación. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es proceder directamente a ver ese aspecto de que las personas también, cuando hagan el uso de los correspondientes equipos, medidas de bioseguridad y vean que no exista ya el suficiente material o medicamentos, por ejemplo, tienen que agarrar y realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades. Eso es muy importante porque nosotros vamos a pecar directamente por lo que es la omisión también en las informaciones correspondientes, ¿no? Saludos para Sucre. Así es. Bien, tenemos más consultas en este caso. A continuación, vamos a transmitir la consulta que viene de parte del doctor Romer Cadima Senzano, desde Santa Cruz. Nos dice, muy buena noche, muy buena la exposición. Romer Cadima pregunta, ¿todo diplomado debe tener como mínimo 600 horas académicas o solo debe ser para el diplomado de auditoría para término legal? Excelente. Un saludo muy grande a la hermosa ciudad de Santa Cruz. Quisiera que nos pasen un poco
del el calor que debe estar allá, tanto aquí a La Paz como a Potosí y Oruro. Saludos, estimado doctor Cadima, sin duda hay una normativa aplicada por lo que es también la CUB correspondiente, donde todo diplomado debe contar con las 600 horas. Lamentablemente, muchas de las entidades, tanto privadas de formación académica superior, están dando diplomados de 400 o 300 horas, lo cual no corresponde. Ahora, en el aspecto de auditor, está conformado dentro de lo que es los requisitos que tiene la norma directamente para hacer auditorías médicas correspondientes. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, no se dejen sorprender. Saludos a Santa Cruz. Muy bien, seguimos con las consultas. Nos escribe a continuación Armando Bejarano, desde Cotagaita, Potosí. En la custodia del expediente clínico, ¿quién lo realiza específicamente? Adelante, doctor. Perfecto, otra vez Potosí, Cotagaita, si mal no recuerdo, ¿no? La custodia correspondiente del documento sí o sí está conformada por lo que es el auditor médico y conformado por lo que es el comité que se cuenta, ¿no? El comité del gestor de calidad. Esa custodia de ese documento es bastante importante hasta poder dirimir directamente cuáles son los grados de responsabilidad que pueda tener la persona. Es importante resguardar, pero las personas encargadas es directamente el auditor médico conjuntamente con el comité de gestión de calidad que lo conforman, ¿no? Saludos, Potosí. Bien, continuamos con las consultas. Adelante, quienes tengan aún sus consultas. Vamos, estamos todavía a tiempo. Buenas noches, Miriam Copaja, desde La Paz, Bolivia. Tengo entendido que no se debe tener miedo a una auditoría médica, porque en realidad esclarece la situación y no siempre va a algo punitivo. ¿Me aclara eso, por favor? Adelante, doctor. Excelente, ¿no? Ciudad de La Paz, estimada Miriam, Chucuta Pico Verde, como quien habla. Bueno, es verdad. No debemos tener miedo a las auditorías y me agrada ese concepto y la felicito realmente, porque decía en la exposición que tuve hace unos instantes, muchas de las personas indican la palabra auditoría y ya tienen bastante miedo, pero la auditoría, sobre todo la interna, lo que busca es la prevención, ¿no? Las medidas de corrección correspondientes y no siempre van a llegar a una sanción punitiva, ¿no? Entonces es importante ver, es lo que les indicaba también nosotros, tiene que verse la parte de lo que es la formación pedagógica. Muy importante que cada entidad pueda ir formando de manera permanente, ustedes también irse formando de manera permanente. Entonces, no siempre debemos tener el miedo y ver que una auditoría nos puede dar tal vez la solución a muchos problemas que estamos realizando. Les vuelvo a recalcar, por ejemplo, el famoso expediente clínico es todo un desorden correspondiente, pese a que existe una norma, pero bueno, no lo respetamos la norma debido a que también tenemos mucha carga laboral, ¿no? Saludos entonces para acá, a la ciudad de La Paz. Muy bien, seguimos con algunas consultas que es importante siempre poder realizar hacia usted de parte de todos nuestros cursantes, bueno, parte de nuestros cursantes. Marianela Clavel, desde Santa Cruz, Bolivia. Un saludo para la tierra oriental, a la que hemos estado visitando hace muy poco, sin duda. Una de las ciudades más importantes de nuestro país, Santa Cruz. La auditoría médica, ¿cómo aplica ante la telemedicina según la ley boliviana? Adelante, doctor. Perfecto, algo muy interesante, ¿no? Saludos Santa Cruz otra vez, como decía el estimado José Luis. Pásenos el calorcito para La Paz, por favor. La parte de telemedicina no quede exceptuada, por si acaso, ¿no? Es un nuevo concepto que se está manejando ya desde hace algunos años atrás. Decimos nuevo porque realmente nosotros con tecnología son muy pocos lo que se está manejando, estamos más en el aspecto empírico de la práctica de lo que es medicina. Entonces, se aplica esa situación. Ahora, evidentemente, tenemos que tener los medios de control correspondiente para lo que es la telemedicina, ¿no? Y eso, por ejemplo, es como la parte de
este tipo de actividad que estamos realizando, el famoso Zoom. Tiene que quedar una constancia correspondiente de la información que se está haciendo al atender a otro paciente y ver qué tipo de repercusiones se pueda ejecutar. Estamos en un proceso realmente de cambio también con la aplicación de salud, pero sí está vigente también ese tipo de situaciones, ¿no? Saludos para Santa Cruz. Así es, gracias a nuestros amigos de Santa Cruz. A continuación, Alejandra Pacheco, desde Cochabamba. ¿Qué requisitos tiene que tener el auditor en una auditoría interna? Adelante, doctor. Bueno, ya les decía, no hay un requisito específico en la formación, ojo, en la formación. Ahora, dentro de la auditoría interna, sí o sí se debe realizar dentro de la propia entidad, ¿no? No hay un requisito propio del mismo auditor. El auditor, como les decía, debe contar con todos los requisitos que sean, por ejemplo, el diplomado correspondiente, puede haber una maestría correspondiente, tiene que ser una persona proba, tiene que ver el principio de que sea imparcial, no debe ser parcializado, no debe tener los procesos correspondientes. Ahora, sin duda, dentro de lo que es la auditoría interna, se caracteriza por ser propia por la entidad, ¿no? Mientras que la auditoría externa se realiza por otros agentes externos, pero que también son auditores médicos. Entonces, no se confundan en ese aspecto de la formación de cada uno. Ahora que la auditoría médica interna es una cosa realizada por la propia entidad y la externa por un agente externo de la entidad, ¿no? Un saludo grande para ustedes, por favor. Creo que es Cochabamba. Mil disculpas, creo que se me fue. Sí, 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 desde Cochabamba. Bien, doctor, nosotros continuamos con algunas consultas más. Adelante, una que nos parece bastante importante de poderla transmitir. Nos dice Patricia Huanca desde Potosí. Mi consulta es si el consentimiento informado debe ser firmado o todo tipo de consultas o solamente en procedimientos invasivos. Muchas gracias. Adelante, doctor, por favor. Interesante, interesante. Saludos, por favor, a nuestra estimada participante. Sí o sí debe ser firmado en todo tipo de procedimientos, no solamente en procedimientos invasivos. Recuerden ustedes que es parte de lo que es el expediente clínico. Hemos tenido una experiencia, por ejemplo, en un consentimiento informado cuando se hizo la transición de lo que era el SUMI a la ley 475 y luego a la ley 1152. ¿Qué pasaba en muchos de los aspectos de una parte del consentimiento informado? Porque no solamente en los procesos invasivos directamente, sino que teníamos una parte de la atención al paciente. Resulta que querían ser atendidos las personas que eran de las cajas en un seguro público. Se le hacía firmar un consentimiento informado correspondiente para que esa persona pueda rechazar la atención directamente de la caja y ser atendido en un sistema público. Entonces, sí o sí debe ser importante la firma en cualquier tipo de esos procedimientos. Lo mismo pasa en la parte odontológica. Recuerden que la parte odontológica hace tratamiento ambulatorio, preventivo, de promoción y la rehabilitación de los pacientes. Y odontología también incorpora el consentimiento informado, ¿no? Espero haberla satisfecho con la pregunta. Un saludo grande y un abrazo para usted. Nos escriben también nuevamente a continuación desde La Paz, Pablo Gutiérrez. Quería preguntar, saludo para Pablo Gutiérrez que nos quiere consultar también. Saludos también, por supuesto, a la ciudad de La Paz, desde donde nos saluda nuestro queridísimo doctor Carlos Yepes. Pablo Gutiérrez nos pregunta, ¿qué grado de culpabilidad tendría un traumatólogo si muere un paciente con COVID, ya que por esta pandemia realizaron trabajos que no eran inherentes a su especialidad por falta de personal y si hay alguna normativa? Adelante, por favor, doctor. Una belleza, ¿no? La pregunta. Saludos también para mi paisano paseño. Bueno, situaciones muy complicadas hemos tenido de esta situación del COVID y hay que ver los grados de responsabilidad. Ahora, evidentemente, hay situaciones, como indica, es un especialista en el área de traumatología, por una intervención que hubiese realizado a un paciente y este hubiese fallecido, habría que verificar las causas del fallecimiento. Nos indica por COVID.
no es inherente a la función que realiza la persona. Hubiese sido muy distinto, tal vez, que puede existir una inexperiencia en el área de lo que es la parte de traumatología o la intervención correspondiente. Entonces, es una causa secundaria directamente del fallecimiento del paciente. Para mí, en lo particular, no puede existir un tipo de responsabilidad, pero ojo, siempre ese criterio es amplio. Al igual que el criterio médico, el criterio que optan los colegas abogados también es bastante amplio, porque hay una parte que va a acusar y otra parte que va a tratar de defender, ¿no? Entonces, habría que ver directamente si son sujetos de una auditoría, ver qué situación ha sucedido realmente en la parte de lo que es la intervención correspondiente, ¿no? Saludos otra vez para mi propia ciudad, La Paz. Bien, gracias, doctor, por ir resolviendo algunas dudas que siempre son importantes a la hora de poder, pues, disolver las mismas, ¿no? Las últimas consultas, por favor, adelante. Nos escriben desde Potosí, ahora es desde Potosí. Buenas noches. ¿Quién lo debe realizar la auditoría interna? Me parece bastante interesante la pregunta, para que quede clarísimo. Adelante, doctor. Saludos otra vez, Potosí, gracias por la participación. Sin duda, ¿quién debe realizar la parte de lo que es la auditoría interna? Ahí tenemos que ver también dónde nace lo que es la auditoría interna. Recuerden que puede darse por sucesos en ese instante, en ese momento, ¿no? O puede darse por una investigación previa. Ahora, ¿dónde debe empezar directamente la auditoría interna y quién lo debe realizar? Es directamente o por denuncia de parte de alguien o por conocimiento de la autoridad de que puede existir algún tipo de situación donde debe intervenir y hacerse una auditoría médica. Ahí un papel muy importante empieza para la MAE. La máxima autoridad ejecutiva debe proceder, debe dar curso para dar inicio a una auditoría interna y ver que se den los resultados correspondientes, que pueda ser, digamos, una recomendación, puede ser directamente una medida preventiva, pero también podemos llegar a una sanción en ese aspecto ligado a lo penal directamente o a un proceso inherente administrativo, ¿no? Saludos para Potosí. Muy bien, doctor, gracias. Vamos a ver si tenemos más consultas en nuestro sector de chat. Bueno, creo que esta en realidad ya casi es la última consulta. Nos escriben. Bien. Buenas noches. Mi nombre es Jorge López Escalante. Soy de Santa Cruz. Gracias a nuestros amigos de Santa Cruz una vez más. Bien. La consulta es la siguiente que tiene Jorge López Escalante. ¿Por qué en la audiencia de medidas cautelares, en donde no se ha realizado la auditoría interna ni la externa, bajo el sano juicio del juez, da la detención preventiva, vulnerando el derecho a la legítima defensa, la presunción de inocencia, ya que toda responsabilidad médica tiene que ser fruto de una auditoría médica? Es decir, el proceso al médico debe iniciarse bajo el informe de la auditoría, que es el resultado de un análisis con criterio médico, y no así por una persona que no tiene idea de la medicina y basa su errónea percepción tan solo por el resultado. ¿Algún comentario al respecto? Creo que es más un comentario más que una consulta, ¿no, doctor? No, una belleza. Realmente yo lo felicito por esa pregunta. Veo un criterio médico legal y me agrada bastante. Es el estimado señor Jorge Escalante, si no estoy mal, ¿verdad? De Santa Así Cruz, ¿no? es. Muy bien, estimado Jorge, un gusto, un placer comunicarnos. Saludos a la hermosa ciudad de Santa Cruz, esa ciudad pujante, sin duda, ¿no? Evidentemente no podemos, ¿no? No todos los conocedores de justicia, como el juez, los abogados, son especialistas en un área, ¿no? Siempre lo he refutado, ¿no? Hay abogados civilistas, hay abogados penalistas, hay abogados del área directamente encargados de salud que tienen conocimiento, pero como usted dice, es verdad, no puede ser acusado directamente y menos todavía da de medidas cautelares correspondientes sin tener el informe correspondiente. Eso hemos hablado. Tiene que haber o una auditoría interna, que la auditoría interna va a ser seguramente, como decía,
ver las medidas de prevención, de poder corregir y demás, la auditoría externa realizada afuera directamente, que va a llegar a un dictamen, a una resolución, tiene que llegar a algo, ¿no? Para iniciar un proceso administrativo o bien derivarlo a una vía penal. Pero me parece ilógico. Ahí sí se vulnera, uno, el debido proceso, el derecho a la legítima defensa que tienen todas las personas. No hay la presunción de inocencia, se ha perdido completamente. Por lo tanto, esa persona corresponde directamente con su abogado plantear los incidentes correspondientes para incluso llegar a la nulidad de los obrados, porque sería una detención indebida, una detención irregular. No puede ser una persona acusada de un delito sin haberse comprobado. Es un error grave y lamentablemente tenemos ese tipo de experiencias por la deficiencia justamente de la parte tanto de los colegas abogados que tenemos, tanto también de los colegas señores jueces y fiscales, que simplemente nos prestamos al juego, ¿no? Al juego de interpretar algo sin tener conocimiento. Y más nuestros colegas abogados, es muy complicado, lamentablemente, que nos prestamos también a ese juego de yo tengo el contacto, yo tengo conocidos, yo lo conozco al juez, al fiscal, y lamentablemente mucha gente cae. ¿No? A veces tienen la dicha, muchas veces, de ser personal de salud y a la vez ser abogados, tienen conocimiento y es muy difícil con ellos, pero hay personas que no, simplemente son del área de salud y lamentablemente van a tener complicaciones. Y eso pasa por acciones, por omisiones que puedan realizar. Entonces, ahí sí que estamos en un problema muy grande, ¿no? Que no se tenga, producto del resultado de la auditoría, el informe correspondiente y más que le den medidas cautelares correspondientes o la detención preventiva correspondiente, es terrible. Lamentablemente, estamos viviendo ese tipo de situaciones. Esperemos que en algún momento nuestra justicia tenga que cambiar por el bien de todos ustedes. Existe una justicia proba, una justicia digna, con verdaderos actores de justicia, buenos abogados, que hay muchos, muchos de mis colegas muy buenos sin duda, ¿no? En todo lado habemos malos, buenos, regulares, pésimos, ¿no? Pero bueno, esperemos que se pueda imponer. Una pregunta muy interesante, yo lo felicito realmente, estimado participante, y saludos otra vez hacia Santa Cruz. A ver, esperemos algún momento que nos inviten también allá para estar presencialmente cuando pase esta situación tan lamentable del COVID, ¿no? Así es, doctor, sin duda es pues interesante el hecho de poder ya de alguna manera poder consolidar para la próxima gestión, sobre todo la presencia física en muchos departamentos, obviamente a través de Coexur Bolivia. Bien, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nuevamente la cita es el día de mañana, así que por favor le voy a pedir alguna última acotación, algunos consejos tal vez y por supuesto su invitación para el día de mañana. Adelante, doctor, vamos. Muchas gracias, José Luis. Gracias a Miguel Ángel, por favor. Lo mismo, por favor, para todos los compañeros de lo que es Coexur, Rolando. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, la recomendación que yo les voy a dar es siempre ponernos a pensar en las actividades que vamos a realizar todos los días. Que una acción y una omisión no lleve a una sanción. Siempre les voy a recomendar eso. Pensemos cada día como personal de salud, como actores de salud, es importante tener el conocimiento de lo que estamos haciendo. Así también recomendarles, por favor, no es broma, no es chiste. Mi persona es funcionario dependiente de Sedes La Paz. Lamentablemente, el día de hoy tuvimos, comentaba con los compañeros de COEXUR, el fallecimiento de un profesional médico que trabaja justamente en el Hospital Boliviano Holandés. ¿Y cuál ha sido la situación? Recontagio del COVID. Ustedes dirán, no hay esa enfermedad, muchos no creerán y es muy lamentable ver cómo estamos cayendo en nuestra querida Bolivia. Los resultados están bajando sin duda, pero cuídense por favor, les recomiendo, lleguen a la casa, unas gárgaras tal vez de agüita con sal o si no vinagre
o bicarbonato, por favor, pero cuídense, no lo hagan por ustedes simplemente, háganlo por los que están atrás, sus papás, mamás, abuelitos y demás situaciones. Y siempre la recomendación, por favor, cuando vayan a hacer las actuaciones que correspondan en su trabajo, piensen también que tienen que hacerlo acogiéndose a derecho, ¿no? En ese entendido, los esperamos el día de mañana con un tema también muy interesante que es el expediente clínico. Vamos a hacer una revisión de la norma correspondiente y bueno, esperemos el día de mañana también estar por acá, esta vez y con toda la puntualidad correspondiente. Mil disculpas, yo he estado en actividades muy complicadas el día de hoy en la ciudad de La Paz, pero bueno, con la fortaleza de, como siempre, transmitir conocimientos para nosotros y para todos ustedes. Dios bendiga a nuestra amada Bolivia, a sus bellos 9 departamentos. Dios bendiga al personal de COEXUR. Un abrazo grande a la distancia para todos ustedes. Conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias a quienes también han estado con nosotros el día de hoy. No se olviden que esto continúa el día de mañana a partir de las 19 horas en punto, hora boliviana. Atención para quienes deseen ser parte de la certificación hasta el día de mañana. Por favor, vamos a recibir sus recepciones y también quienes deseen ser parte de la certificación van a poder confirmar hasta el día de mañana. Por favor, atención. Vamos a otorgar por el módico precio de 100 bolivianos. Así es, escúchenlo bien. Por el módico precio de 100 bolivianos. Este curso online de auditoría médica y manejo del expediente clínico. Solamente 100 bolivianos por ambos certificados por las dos temáticas, cada uno con una carga horaria de 50 horas académicas en formatos físico y digital, avalados por el Colegio Médico Departamental de Potosí, por la Universidad Tomás Frías, por la Universidad Adventista de Bolivia, en sus facultades de medicina también. Y por supuesto, como siempre, COEXUR. Pero usted, al abonar la suma de 100 bolivianos, también se llevará un pendrive, vale decir un flash memory, con todo el material de nuestro expositor, además de las diapositivas y por supuesto material inédito también de las temáticas que estamos abordando estos 2 días. Ya saben, 100 bolivianos y se lleva esta certificación además de un pendrive con todo el material de exposición que usted está presenciando, tanto el día de hoy y el día de mañana también. Al número 7045-2640. 7045-2640. Fácil y sencillo. 7045-2640. Pero también usted puede contactarse a nuestros administradores de los grupos de WhatsApp. Así es, usted puede contactarse a nuestros administradores de los grupos de WhatsApp si está integrando alguno de ellos, o en todo caso también podrá contactarse al 79440721, 79440721 y 72422659. COEXUR Bolivia les trae a ustedes este curso online de auditoría médica y manejo del expediente clínico. Pueden ya empezar a realizar sus reservas para la certificación, son los cupos limitados hasta el día de mañana, quienes deseen ser parte. Auditoría médica y manejo del expediente clínico son las dos temáticas de los certificados, 50 horas académicas cada uno. Además, le vamos a incluir un pendrive con toda la información y el material didáctico. 100 bolivianos solamente la inversión. Bien, señores, a nombre de los licenciados Miguel Ángel Guzmán Barrenechea, Edgar Mamani Calle y Rolando Flores Lozano, nosotros nos despedimos. Soy su amigo y anfitrión, José Luis Améxaga, moderador de COEXUR para Bolivia y Latinoamérica. Señores, muchísimas gracias. Un abrazo virtual de parte de todo COEXUR, de parte de toda la familia COEXUR. Y los esperamos mañana nuevamente a partir de las 19 horas en punto hora boliviana. Sin nada más que decirle, nos despedimos. Muy buena noche, que tenga un descanso reparador. Hasta entonces, somos COEXUR Bolivia, líderes en eventos académicos.